Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 12 para Shat Re'eh. Estos son los estatutos y las leyes que ustedes se cuidarán de llevar a cabo en la tierra que el eterno Dios de sus ancestros te ha entregado para que ustedes la posean durante todos los días que ustedes vivan sobre el suelo. Destruirán completamente todos los sitios donde allí hayan rendido culto a los pueblos a quienes ustedes conquistan, a sus dioses sobre las altas montañas y sobre los valles y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares y despedazarán sus pilares, sus árboles de culto quemarán al fuego, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y destruirán sus nombres de ese sitio. Dice Rashi, destruirán completamente, es decir, primero destruir y luego destruirán. Quiere decir, de este versículo se aprende que cuando una persona erradica la idolatría de un lugar, debe desarraigar completamente sus raíces, que no quede nada. Se aprende en el Tratado de Azara 45 bet. No dejar absolutamente nada de lo que tiene que ver con la Bodázara, como hizo Moshe Rabenu con el becerro de oro, que lo hizo pedazos completos y lo lanzó al mar, que es una de las cosas por las cuales también no se puede tener ningún tipo de, de disfrute de ello, de lo que tiene que ver con la idolatría. Podría decirte, lo puedo cortar en pedazos, se acabó la idolatría, y puedo agarrar el oro para mí, en el caso del becerro de oro. No, no se puede agarrar, no se puede tener ningún disfrute de ello. Por eso fue que lo lanzó al mar y ahí se, se acabó. Nadie puede tener, agarrarlo, disfrute, nada por el estilo. Después dice, todos los sitios donde ahí hayan rendido culto, dice Rashi, ¿y qué es lo que deben destruir de esos sitios? La respuesta es a sus dioses sobre las montañas. Altares de muchas piedras, pilares de una sola piedra. Y es lo mismo que el vimos, mencionado en la Mishnah, una piedra que desde el inicio fue tallada para servir de vimos, o sea, para servir a la idolatría. Como hoy en día también, fíjate, dice, vimos es una deformación de vumos, nombre griego que se le daba a los pedestales utilizados en la antigüedad para servir de base a las estatuas de los ídolos. Según Rashi, en Abodá Sara 47 bet, el vimos era considerado parte del ídolo y en consecuencia también era adorado. Árboles de culto, dice esta palabra, designa un árbol en el que se rinde culto. Sobre esto se podría hacer una pregunta muy interesante porque fíjate que todo lo que se rindió culto, ¿cómo que se llama? Como una regla general que se estudia en el tratado de la Boda Sará, de la idolatría, que por ejemplo, si la persona hizo idolatría con una montaña o con cosas que estaban pegadas a la tierra, cosas así, no hizo nada, porque son cosas que es la tierra, está pegada a la tierra, no se puede hacer nada. También con respecto a los árboles también son parte de la tierra. Hay dos opiniones, pero la opinión que dice que no se puede hacer del árbol idolatría porque es parte de la tierra. Entonces, ¿cómo puede hacer aquí que pueda hacer idolatría? O todos estos lugares y todo esto. Hay una pregunta muy interesante porque dicen que la tierra de Israel de por sí, a Kadosh Baruj Hu ya se le había dado a Abraham. Se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Hasta que se la dio pues, a Israel. Pero quiere decir de que eso ya pertenecía a ellos, ya se le había prometido, y aparte de eso, los Kenanim, ellos son siervos como vimos que eran siervos de Shem, así dijo Noé. Entonces hay un clal que se aprende en el Tata Kiddushin, de todo lo que le pertenece al esclavo, todo lo que tiene el esclavo pertenece al patrón. El esclavo no puede tener nada de él. Él no puede, si le dan una mataná o gana un dinero, algo por el estilo, eso pertenece al patrón, no a él.
Entonces aquí lo mismo. Los kenanitas estaban en la tierra de Israel, pero la tierra no es de ellos. La tierra es de Israel. Ellos son esclavos. Y lo que tiene el esclavo pertenece al patrón. Entonces, ¿cómo puede ser de que los árboles y todo lo que estaba así, supuestamente, no sé, si es posesión de ellos, qué sé yo, de todas maneras, eso no pertenece a ellos, todo pertenece a Israel. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, aquí explican los comentaristas algo muy, muy, muy interesante, que todo el problema fue cuando Israel, nosotros vimos cuando hicieron el becerro de oro, ahí dice el becerro decía, él lo es a Israel. Estos son, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Así decía, hablaba el becerro de oro. Dice Rashi Makom, de aquí se da uno cuenta que ellos desearon muchos dioses, tener muchos dioses. Al hacer eso, quiere decir dioses del árbol, dioses de esto, dioses de lo otro, no sé qué, no sé qué más. Al hacer una cosa así, es prácticamente que como decir de que ellos están de acuerdo que se puede hacer idolatría con esto, con lo otro, y automáticamente cuando ellos hicieron eso, ellos también, es como si le hubieran dado permiso a los Kenanim para que ellos también hicieran idolatría con los árboles, con lo que sea y todo lo demás. Por eso se les fue prohibido. Y por eso se les pidió, a Kadosh Baruj Hu les pidió que cuando entraran tenían que destruir todo eso, completamente, acabarlo con todo. Destruirán sus nombres, dice, por medio del empleo de nombres denigrantes para designarlos. Por ejemplo, el templo idólatra llamado Bet Galia, la casa de la cima. Lo llamaban Bet Caria, la casa de zanja. Y al ídolo llamado Enkol, el ojo de todos, Enkol. Lo llamaban Enkots, el ojo de las espinas. ¿Okay? Bet Galia era un templo pagano ubicado en un lugar conspicuo como la cima de una colina. Mediante un juego de palabras de Galia a Caria, se le daba un apodo denigrante, ya que cada casa de la zanja se refiere a la zanja donde antiguamente la gente solía hacer sus necesidades fisiológicas. Eso se sabe que todo lo que con la idolatría, la persona puede burlarse de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es una tontada, es una bobada. Por lo tanto, se puede burlar de la idolatría. Pero aquí viene algo muy interesante. No actuarán así hacia el Eterno su Dios. ¿Sí? O sea, de esa forma de que se burlan de la idolatría y lo demás, tienen que tener mucho cuidado, pero no actuarán así hacia el Eterno. Es decir, quemar ofrendas al cielo, en cualquier lugar, dice Rashi, sino que solamente en el lugar que él escoja. De aquí tiene la prohibición de sacar los korbanot, los sacrificios y hacerlos fuera del templo. Según otra explicación, la frase dicha respecto a los ídolos demolerán sus altares y harán parecer sus nombres y todo lo demás, está vinculado con la frase no actuarán así con el Eterno. La idea de este modo constituye una provisión de borrar el nombre divino y de quitar una piedra del altar o del atrio del santuario. Al respecto, Rabbi Ishmael dijo, ¿acaso se te ocurre que los israelitas destruirían los altares ordenados por Dios? En realidad constituye una exhortación para que los israelitas no actúen según el comportamiento de los pueblos de Canaán y con ello provoquen que sus iniquidades destruyan el santuario de sus ancestros. Entonces dice aquí, entonces ¿para qué enunciar la prohibición si es innecesaria? Según Rabbi Ishmael, aunque si es posible que un judío maldiga el nombre de Dios en un ataque de ira, y por tanto, si es necesario que la Torá lo prohíba, como en cierto sentido el altar es suyo, destruirlo no es algo que un judío haría. Sin embargo, el otro sabio, autor de la segunda explicación, opina que es justamente al revés. Si es posible que un judío quite una piedra del altar o del atrio del santuario, porque quizás sea necesario quitarla por alguna razón, sin embargo, es impensable que un judío maldiga a Dios. Así dicen. Entonces, según la explicación aquí, las prohibiciones que tienen de borrar el nombre, ¿no? También tiene que ver con la halajot, por ejemplo, en los nombres de Dios cuando están en la Torá. Si de repente hay que borrarlo porque se equivocó o algo por el estilo, si se puede hacer, no se puede hacer, en que todo eso está metido en esta prohibición.
sino solo en el sitio que el Eterno su Dios escoja de entre todas sus tribus para poner allí su nombre. Por su lugar de residencia deberán inquirir, y allá deberás ir. Inquirir, dice, esto se refiere al tabernáculo de Shiloh. Dice aquí, ante la construcción del templo de Jerusalén, hecho que canceló en forma permanente el servicio de ofrendas en el tabernáculo construido en el desierto, el tabernáculo permaneció durante 369 años en Shiloh, una ciudad en la tierra de Israel, en la región de la tribu de Efraín. Durante ese largo periodo de tiempo estuvo prohibido ofrecer ofrendas en cualquier otro lado aparte de Shiloh, ya que ese lugar se consideró como santuario nacional. De igual modo, una vez que se construyó el templo en Jerusalén, que actuó como santuario nacional, se prohibió ofrecer ofrendas en otros altares. Incluso hoy en día que no hay templo, también está prohibido. Se prohibió por completo. Allá llevarán sus ofrendas de sesión y sus sacrificios, su diezmo y su aportación de sus manos, sus ofrendas votivas y sus ofrendas voluntarias y los primerizos de sus reses y de sus ovinos. Primero que todo, porque en verdad dice el lugar donde Dios escoja entre todas las tribus, ¿sí? Para poner allí su nombre. Su nombre quiere decir la presencia divina que se residía allí. Porque no se dijo precisamente dónde iba a estar. No se dijo dónde iba a estar, porque entonces, si se hubiera dicho en dónde iba a estar el templo, precisamente, entonces todas las tribus hubieran peleado para que cayera en su parte. Y Hashem no quería. Por lo tanto, vemos que en el libro de Joshua se hizo lo que se llama Goral, la Garalá, como un sorteo, y así salió todas las partes de cada una de las tribus, para que no pelearan ni nada por el estilo en un lado iba a estar, y por eso tampoco quiso decir en qué lado iba a estar, no se sabía nada. Su sacrificio, dice esto, se refiere a la ofrenda de paz, obligatorias. Los diezmos enunciados aquí se refieren al diezmo de animales y al segundo diezmo, a fin de ingerirlo dentro de las murallas de Jerusalén. El segundo diezmo, sí, que vamos a ver qué. Vamos a verlo aquí, que explica aquí un poco más a fondo. En este versículo se habla de dos tipos de ofrenda de ascensión y ofrenda de paz, que se llama Olá y Shlamim. Por tanto, puesto que el versículo ya habla de ofrendas votivas y ofrendas voluntarias, lo cual incluye a la ofrenda de paz voluntaria y también las ofrendas de ascensión voluntarias, la palabra Svahim o Sifrehem, forzosamente se refiere a las ofrendas de paz obligatorias. El diezmo es la porción de producto agrícola que cada año debe ser separada y entregada a su respectivo destinatario. Los diezmos se dividen en tres partes: primer diezmo, segundo diezmo y diezmo del pobre. El primer diezmo se le daba al Cohen, el segundo al Leví y el diezmo al pobre. No, el Maaser Sheni es otra cosa. El Maaser Rishon. No, estaba el Maaser, el Maaser Gadol, si era que será al Cohen. El primer Maaser Rishon, primer diezmo se le daba al Leví, el segundo diezmo era para la persona que tenía que subir en Jerusalén, ahí se lo tenía que comer, y está el Maaser del pobre. El Maaser Sheni y el Maaser del pobre era según los años. Aquí va a explicar cuándo los años separados. El orden en que eran separados es el siguiente. Primero se separa una pequeña parte llamada Truma, que es a la que dije yo, la Truma Gdolah, la porción grande, la cual se le entrega al Cohen. Luego se separa el Maaser Rishon, la cual se le entrega al Leví, que es un 10%. Y aquí el Leví también separa una parte llamada Trumá Maaser, que eso es para el Cohen, de lo que se le dio al Leví, según se indica en el Midbar 18:21. Después se separa el Maaser Sheni. Ese Maaser Sheni, que es el segundo Maaser, el segundo diezmo, es llevado a Jerusalén, tiene que ser ingerido allí. La persona puede llevar o los frutos para comerlo allí, o puede cambiarlos por dinero. Ese dinero recibe la santidad del segundo diezmo. La persona tiene que subir a Jerusalén y gastarse ese dinero en comida precisamente. Él no puede agarrar esa plata y comprar, por ejemplo, ropa o cosas diferentes que no tengan nada que ver con comida, sino que precisamente tiene que comer comida. Esas son las dos cosas en caso de que la persona de repente tenga mucha fruta o algo por el estilo, y en el camino puede ser de que se dañe, dure mucho tiempo, no se la puede, llegue y no pueda comer, o le cueste mucho subirlas a Jerusalén, y por lo tanto le dan la opción de que puedas cambiarlas por dinero.
Esto realizado el primero, segundo y cuarto y quinto año del ciclo agrícola de 7 años, ¿ok? En el Maaser Sheni. En el tercer y sexto año, en lugar de Maaser Sheni, se separa el Maaser Ani, el diezmo para el pobre, los cuales es entregado a los pobres. Además de estos diezmos, también se separa el diezmo de animales. ¿Ok? Si se hace en el Ul o en Tishrei, depende de la majloket que hay en el Tratado de Rosh Hashanah, que ahí se dice cuándo se da. ¿Sí? El Maaser Behemá, que ahí dicen que, por ejemplo, si la persona tiene 100 reses, entonces tiene que sacar 10 reses. De cada 10 reses saca uno. ¿Sí? Es el Maaser Behemá. Dice aquí, la Torah dice, cualquier diezmo de bovino o de ovino del décimo será sagrado para el Eterno. Este versículo estipula la obligación de dar el diezmo de los animales. Ahí mismo Rashi explica que cuando la Torah dice que el diezmo de animales será sagrado, quiere decir que su sangre y ciertas partes designadas de su cuerpo serán quemadas en el altar, aunque su carne es comida por su dueño. A diferencia de los demás regalos que son prerrogativa de los Kohanim, estos no recibirían la carne del Maaser Behemá, del diezmo del diezmo de las reses. El único requisito es que es, como se indica aquí, llevarlo a Jerusalén para que una parte de él fuera quemada en el altar. Dice aquí, la Torah estipula cualquier diezmo de la tierra, de la semilla, de la tierra, del fruto del árbol, pertenece al Eterno, sagrado es para el Eterno. Ahí mismo también Rashi explica este versículo, se refiere al Maaser Sheni, segundo diezmo. Se tomaba se tomaba el diezmo, el segundo diezmo del grano, o sea, cereales, el vino y el aceite. A diferencia de las demás ofrendas, el Maaser Sheni no era ofrendado en el altar, sino ingerido por sus dueños en Jerusalén. La Torah define el segundo diezmo como sagrado. Esto únicamente es aplicado o se aplicaba al segundo diezmo, ya que solo él debería ser llevado a Jerusalén en estado de impureza. En cambio, el primer diezmo y el diezmo del pobre no precisaban ser comidos en estado de pureza ni llevados a Jerusalén. Seguimos ahí, comerán delante del Eterno su Dios y se alegrarán con toda la empresa de sus manos ustedes y sus casas según te haya, te haya bendecido el Eterno. Dice la aportación de sus manos, dice Rashi, esto se refiere a las primicias, como se declara respecto a ellas, el Cohen tomará el cesto de tu mano. El versículo se refiere específicamente al Bikurim, las primicias de algunos frutos de la tierra de Israel, las cuales debían ser llevadas a Jerusalén y entregadas directamente a los Kohanim. Como se indica en el versículo 26:4, al decir el Cohen tomará el cesto de tu mano y lo colocará delante del altar del Eterno tu Dios. Seguimos, y los animales primerizos de sus reses a fin de entregarlos a los Kohanim para que ellos los ofrendan ahí. El versículo no quiere decir que los israelitas deben ofrendar ellos mismos a los animales primerizos, sino que deben entregarlos al Cohen para que éste los ofrenda en el altar. Eso ya es diferente. Aquí los primerizos de las reses es algo diferente. Es el primer res de las reses que le nace a la vaca. Es, primero que nace, tiene que nacer del régimen, tiene que salir que, que nazca naturalmente. Porque si de repente le hacen cesárea o no nace como debe ser, no sale por el lado que tiene que salir, entonces en ese caso no hay necesidad de consagrarlo. Si tiene santidad, no tiene santidad, si le cae un defecto, el Cohen, se le da al Cohen obviamente, pero el Cohen no necesita llevarlo a Jerusalén, se lo puede comer incluso en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tiene defecto y todo animal que tiene defecto no se puede consagrar, no se puede sacrificar. Consagrar queda consagrado porque tiene la consagración de ser el primero, el primerizo. Seguimos. Según te haya bendecido el Eterno conforme a la bendición que Él te haya otorgado, lleva al santuario. Dice aquí. No harán conforme a todo lo que nosotros hacemos hoy aquí, cada hombre según lo que sea recto ante sus ojos. Dice aquí Rashi. Este pasaje se remite a lo anunciado arriba, la frase, por ustedes atraviesan el Jardín a fin de entrar y tomar posesión de la tierra.
El sentido del versículo es, cuando ustedes crucen el río Jordán, de inmediato les estará permitido ofrecer ofrendas en las plataformas de culto, de lo que se llama Bamot, palabra que literalmente significa plataforma o estrado. Se aplica este nombre a cualquier altar que no sea el altar del Templo de Jerusalén o en su caso, el altar del tabernáculo en el desierto. Hasta la construcción del tabernáculo en el desierto estaba permitido ofrecer ofrendas en las Bamot, en este tipo de plataformas. Pero la persona podía hacerlo en su patio, en la casa, al lado, en todos lados podía colocar y ahí ofrecer. Pero después que el tabernáculo fue construido, las plataformas quedaron prohibidas. Esto tuvo vigencia durante los 39 años en el desierto y los 369 años en el que el tabernáculo permaneció en Shiloh. Después de su entrada en la tierra de Israel, a partir de la construcción del templo de Jerusalén, el uso de las plataformas para ofrecer ofrendas quedó prohibido para siempre, hasta el día de hoy. Seguimos con Rashi. Durante todos los 14 años que dure la conquista y la repartición de la tierra de Israel, que esto es cuando ya entraron con Joshua, pero en una plataforma de culto no ofrecerán todo lo que ustedes ofrendan hoy aquí en el tabernáculo que está con ustedes en el desierto y ha sido ungido con aceite y por ello es apto para ofrecer en él ofrendas de pecado y las ofrendas de culpas, así como la ofrenda votiva y la ofrenda voluntarias. Hay que también saber de que cuando estaban estas plataformas, no todos los tipos de ofrendas se podían hacer. Las ofrendas que se podían hacer allí eran solamente las ofrendas de, por ejemplo, estas votivas o las voluntarias. ¿Sí? La persona decía, yo quiero hacer, ofrecer una ofrenda de asesión a Kadosh Baruj Hu, darle gracias que me nació un hijo. Lo podía hacer, no había ningún problema. Pero si son si eran obligatorias, por ejemplo, que la persona pecó, hizo un pecado, profanó el Shabbat, profanó algo, y tiene que traer esa ofrenda, no lo podía hacer allí. Eso sí era necesario que la persona subiera a Jerusalén, o en este caso Shiloh, cuando se permitió, no se permitió, todo eso. Ahí tenía que hacerlo, pero no en las plataformas. Sobre eso se habla, por ejemplo, con Abraham Avinu, Noah, también Adán, Adán Arishon, de bastante de ellos que nosotros vimos que ellos hicieron ofrendas. Noah cuando salió del arca, ahí vemos que él hizo ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas él hizo? Él dice que él hizo ofrendas de asesión, no más que eso. Él no hizo ofrendas, otro tipo de ofrendas. También Adán Arishon dice también el tratado de Abodá Zará en la página 8, que ahí dice que él hizo una ofrenda de un animal que lo que se llama hoy en día, lo que se conoce como unicornio. Tenía un solo cacho en la cabeza. Así dicen en los comentaristas que los animales en verdad al principio, antes del pecado del primer hombre, tenían un solo cacho. Después que él pecó, se hicieron dos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y dos? Hay una de las cosas que trae ahí que sale a alusión de que la dama Rishon, antes de que pecó, él tenía solamente una sola voluntad, que era hacer la voluntad del Creador. Ahora que cuando pecó ya tiene dos voluntades, o sea, la voluntad de él o la voluntad del Creador, que es la voluntad del Yetzer Hara o la voluntad de él, ya tiene dos, por lo tanto se le hizo dos cachos al animal. Así explican los comentaristas muy interesantes sobre eso, y ahí vemos lo que tanto se habla a la gente del unicornio y todo lo demás. Obviamente que sí tiene, hablan porque se sabe que fue así, en la Torah sale eso. Seguimos, pero en una plataforma de culto solo se puede ofrendar aquello que haya sido prometido como ofrenda votiva o ofrenda voluntaria, fue lo que expliqué anteriormente. A esto se refiere la frase, cada hombre según lo recto ante sus ojos, lo cual quiere decir que ustedes pueden ofrendar en una plataforma las ofrendas votivas y voluntarias que ustedes libremente prometen porque les parece recto a sus ojos ofrenderlas, pero no porque haya una obligación de su parte. Eso fue lo que hablamos anteriormente. Seguimos. Pues todavía no habrán llegado al lugar de reposo y al patrimonio que el Eterno tu Dios te entrega. Dice aquí, no habrán llegado durante todos esos 14 años. Esos 14 años que habla aquí fue después de que murió Moshe. Después de que murió Moshe Rabenu, el liderazgo se le dio a Yoshua. Yoshua duró 7 años
en guerra, haciendo guerra, ¿qué? Y 7 años repartiendo la tierra a Israel. A la final se da cuenta que repartió, pero no todavía ellas tomaron posesión, todavía tuvieron otro tiempo para hacer todo eso, porque después de eso, esos 14 años, Joshua murió. Dice aquí, pues todavía, esta expresión significa todavía. Al lugar de reposo, esto se refiere a Shiloh, y el patrimonio se refiere a Jerusalén. Seguimos, y cuando ustedes crucen el Jordán y se asienten en la tierra que el Eterno su Dios les hace heredar, y Él les conceda reposo de todos sus enemigos alrededor, y ustedes residan en seguridad. Dice Rashi, cuando ustedes crucen el Jordán y se asienten en la tierra, es decir, que repartan la tierra de Israel y cada uno reconozca su parte que le tocó y su lugar de residencia. La frase "y se asienta en la tierra" obviamente habla del periodo posterior al reparto de la tierra de Israel y que cada israelita sería capaz de reconocer el lote que le tocó, pues antes de eso no tenía sentido hablar de asentamiento. Y Él les conceda reposo después del periodo de conquista y repartición, así como el descanso de las naciones que el Eterno haya dejado para poner a prueba a Israel, lo cual históricamente solo aplicó los días del rey David. Entonces, dice aquí, por alguna razón, casi todas las ediciones interrumpen aquí el comentario de Rashi. Sin embargo, debe ser leído junto con el siguiente, que es una continuación, que dice entonces aquí, entonces sucederá que el lugar, es decir, que deberán construir el templo en Jerusalén, y asimismo declara el versículo acerca de David. Y sucedió que cuando el rey se hubo sentado en su casa y el Eterno le hubo dado descanso de todos sus enemigos, entonces el rey dijo al profeta Natán: Mira, he aquí que yo resido en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios reside dentro de cortinas. Esto fue lo que sucedió eh, con, eh, con David, con el rey David. Esto está en el libro de Shmuel, la parte 2, en el capítulo 7. Ahí dice: el arca de la alianza residía dentro de cortinas, en el sentido de que se hallaba dentro de su tienda o carpa que el rey David había puesto especialmente para albergarla. Entonces, vemos aquí que las condiciones mencionadas para la construcción del templo, que se hayan cumplido. Estas condiciones son: primero, cruzar el Jordán; segundo, asentarse en la tierra de Israel; tercero, descansar de todos los enemigos alrededor; cuarto, residir en plena seguridad. ¿Sí? Que eso fue ya en la época prácticamente, empezó desde la época del profeta Samuel, el rey, después vieron ya el rey, y fue cuando él nombró al rey Saúl, y después obviamente viene el rey David, que él ya quiso eh, em, reconstruir el templo, pero Hashem no se lo permitió, pero él prácticamente le dejó todo listo a su hijo, el rey Salomón, para que él hiciera todo. Le dejó el dinero, le dejó todo prácticamente. Seguimos, entonces sucederá que al lugar que el Eterno su Dios escoja para hacer ahí, que ahí resida su nombre, allá llevarán todo lo que yo les ordeno: sus ofrendas de sesión y sus sacrificios, su diezmo y la aportación de sus manos, y lo más selecto de sus ofrendas votivas que hayan prometido al Eterno. Allá llevarán, dice Rashi arriba. El precepto de llevar las ofrendas fue enunciado respecto al santuario de Shiloh, y aquí enunciado respecto al santuario de Jerusalén. Es por esta razón que la Escritura separó ambos enunciados, y a fin de conceder permiso entre uno y otro. Desde la época de Shiloh fue destruido, desde la época en que Shiloh fue destruido y llegaron con el tabernáculo a Nob, y también desde que no fue destruido y llegaron con el tabernáculo a Gibón, fueron unas partes que sucedió allí, que este, antes de que se estableciera en Shiloh. Tuvieron un tiempo en Nob, otro tiempo en Gibón. Ahí las plataformas de culto estuvieron permitidas hasta que llegaron a Jerusalén. Hace un tiempo allí no sé. Así trae aquí todo el tiempo y todo lo demás, pero seguiremos. Seguiremos aquí, dice, y vamos a ver. Y se regocijarán delante del Eterno su Dios, usted y sus hijos e hijas y sus siervos, siervas, así como el Leví que está en su ciudad, ya que él no posee porción ni patrimonio entre ustedes. Dice: lo más celeste de su ofrenda votiva. Esto enseña que la persona debe traer ofrendas de lo mejor. ¿De dónde se ofrenda de lo mejor? Que no sea como Caín, que Caín trajo de lo peor.
Tienes que traer de lo mejor. Seguimos, cuídate, no sea que hagas subir tu ofrenda de sesión en cualquier sitio que veas. Dice Rashi, es decir, en cualquier lugar que tu corazón considere. Sin embargo, puedes ofrecer ofrendas fuera del santuario por mandato de un profeta, como lo hizo Eliao en Monte Carmel. Aquí vamos a explicar lo que viene aquí. Que Eliao, en el caso de Eliao, él ofrendió ofrenda fuera del templo y estaba prohibido, o fuera de Shiloh en la época de él. Eso estaba prohibido. ¿Por qué lo hizo? Eso se llama oracha. Akadosh Baruj Hu se lo permitió y lo hizo, pero eso él solamente, el Naví, el profeta, lo puede hacer una sola vez. Una sola vez lo puede hacer, puede decidir y hacerlo, pero no que lo haga de forma, ¿sí? Continua o cosa por el estilo, está prohibido. En este caso, se le permitió lo que sucedió allí con Elión, sino solo en el lugar que el Eterno escoja en una de sus tribus. Allí harás subir tus ofrendas y la sesión, y allí llevarás a cabo todo lo que yo te ordeno. Dice Rashi, en una de tus tribus, es decir, en el territorio de la tribu de Benjamín. Pero arriba en el versículo dice el sitio de entre todas sus tribus. ¿Cómo se resuelve esta contradicción? Dice, cuando el rey David adquirió la era de Arafná el Yebusí, ese era el que era dueño en aquella época de la parte de Jerusalén, donde iba a estar el templo. Y David la adquirió, se la dio, le dio dinero y, lo, y le pagó esa tierra. Recolectó el oro de todas las tribus. Y de cualquier modo, en la era estaba en el territorio de Benjamín. Entonces aquí explica por qué dice que todas las tribus y después dice solamente una tribu, porque prácticamente el dinero viene de todas las tribus, pero el lugar en sí era el lugar de Benjamín. Seguimos, aún así, conforme a todo el deseo de tu alma podrás degollar y comer carne, según la bendición que el Eterno tu Dios te haya concedido en todas las ciudades, tanto el impuro como el puro podrá comerlo, como el venado y el ciervo. Dice Rashi, ¿de qué habla el versículo? Si se refiere a la carne que se desea sin tener que ofrender las partes designadas, no puede ser, porque ese caso ya fue anunciado en otro lugar, cuando el Eterno tu Dios ensanche tu frontera y tú digas comeré carne. Entonces, ¿de qué está hablando este versículo? De animales consagrados a los que les surgió un defecto. Y aquí el versículo nos enseña que pueden ser redimidos con dinero e ingeridos en cualquier lugar. Siendo así, se podría haber pensado que este tipo de animales puede ser redimido incluso cuando tenga un defecto pasajero. Para descartar esta suposición, el versículo afirma aún así, ¿qué? De que no, de que cuando le regresa el defecto, tiene que llevarlo a Jerusalén, no lo puede comer fuera de Jerusalén. Podrás degollar y comer de esos animales, no tienes permiso de utilizar su tonsura o su leche, sino que solamente tienes permiso de utilizarlos como alimento por medio de degüello. Todo lo que pasa con esos animales que son consagrados, pero de repente le cayó un defecto. Si le cayó un defecto, se lo puede comer, pero no empezar ahorita a trabajar con ellos, a arar con esos animales, o como dice aquí Rashi, sacarle leche o cosas así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Degollarlo. Lo puedes degollar y comérselo. Usted tiene que degollarlo lo más rápido posible y comérselo. Eso lo puede hacer. Como queda santidad, incluso que cayó un defecto sobre él, queda santidad en él. Entonces esa santidad hace que le prohíba a la persona que lo utilice para trabajar o hacer otras cosas. Tanto el impuro como el puro, dice Rashi, pues estos animales proceden de la condición de ofrendas consagradas, respecto a las que se declara, y la carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida. Era necesario que la Torah dijera respecto a una ofrenda con defecto que fue redimida, que tanto el individuo impuro como el puro pueden comer de su carne en un mismo plato, como si fuera el venado o el ciervo, de los que no se hace ninguna ofrenda. ¿Bien? La Torah compara la carne de esos animales salvajes con la de la carne de los consagrados con defectos que fueron redimidos, indicando con ello que al igual que la carne del venado y el ciervo es completamente profana porque no puede ser ofrendada, así también lo es la carne de los otros animales. Como el venado y el ciervo, dice Rashi, esto fue enunciado para exentar a las ofrendas con defecto de la ley de la antepierna, la quijada y el estómago, que se le daba al Cohen. ¿Sí? Lo estudiamos en ese caso, que se le daba al Cohen por lo que sucedió, lo que hizo Pinhas, ¿sí? Cuando mató a Simbri, se le fue dado eso. Pero no comerán la sangre, dice Rashi, dice la parasha, sobre la tierra la verterás como agua.
Dice aquí, a pesar de que yo, Dios, dije que en una ofrenda con defectos que fue redimida no tienes que arrojar su carne en el altar, aún así no puedes comerla. La Torá ya prohibió consumir la sangre de un animal, sin embargo, la razón de que ahí da la Torá para esta prohibición es porque el alma de la carne está en la sangre. Y yo, y yo la he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por sus almas, ya que es la sangre la que hace expiación por el alma. Quiere decir, cuando se derrama la sangre en el altar. Bien, habían cuatro tipos de trabajos. Esos cuatro tipos de trabajos va por el nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud Kei Vav Kei, que se hacía el degolle, luego se recibía la sangre, luego se llevaba la sangre hasta el altar y luego se vertía la sangre en el altar. Son las cuatro trabajos que se hacían con el animal, y también el animal tenía que pasar un proceso de como las cuatro muertes del, que habían en el Sanedrín. Por eso, por ejemplo, cuando la lanzaban al piso para degollarla, era como decirle el, eh, la muerte de apedrado, de caerla al piso. Luego el degolle también. Luego cuando le sostenían para degollarla también era como el estrangulamiento. Y luego queman la parte del animal, ¿qué? Que es la parte como la quema, que morían por quemado también. Son las cuatro, pasa los cuatro procesos de la muerte también el animal. Por eso la persona cuando veía al animal que le hacían todo eso y todo lo demás, tenía que reflexionar, hacer teshuvah y decir, wow, todo lo que le hacen al animal, él lo me tenían que haber hecho a mí. Sí, vamos a ver. Sin embargo, la razón aquí de la Torah que está para esta prohibición es porque el alma de la carne, sí, como dijimos anteriormente, el alma de la carne está en la sangre y yo le he dado para ustedes sobre el altar a fin de hacer expiación por su alma, ya que la sangre es la que es la expresión del alma. Por consiguiente, se podría haber pensado que la prohibición de ingerir sangre solo se aplica a los animales aptos para ser ofrendados en el altar y no a los animales que, a causa de que tenían defectos, fueran descalificados de ser ofrendados en el altar. Por ello era necesario que la Torah reiterara esta prohibición aquí. Aquí se explica el Maharal de Praga. La verterás como agua. Esto fue anunciado para decirte que esta sangre no necesita ser cubierta. ¿Ok? Ahí vamos a ver, un capítulo en el Tratado de Julin que habla sobre eso, sobre cubrir la sangre de los animales, no de todos, solamente de las aves. La Torah dice cualquier hombre que case una presa de animal terrestre o ave que sean comestibles deberán derramar su sangre y cubrirla con tierra. Hay que colocar tierra en la parte de abajo, luego cuando se degolla se coloca la sangre y luego se vierte otra vez tierra por encima de la sangre. Se hace una bendición también por eso. Y ahí se explica que es por lo que sucedió con la sangre de Caín, de cuando Caín mató a Abel. Bien, ahí hay varias explicaciones por qué se hace, pero esa es la explicación más fuerte que trae, que es por eso. Entonces, Akadosh Baruj Hu prácticamente es como si le estuviera dando recompensa a las aves por haber hecho eso, que ellos hicieron eso con la sangre de, de Abel, que la taparon para que no sé, para no avergonzarse. Según otra explicación, fue anunciado para enseñar que la sangre es como agua en el sentido de hacer aptas las semillas para recibir impureza. Entonces, aquí vamos a hablar sobre eso. Hay en total 7 tipos de mashké, de bebidas, en las cuales, por ejemplo, si cae, en los que tienen que ver con la impureza, yo tengo, por ejemplo, una manzana. ¿Ok? Para que la manzana reciba impureza hay que leachirota. Leachirota quiere decir de que él tiene que recibir un tipo de estas siete bebidas, tiene que caer sobre ella y que yo tenga la intención también de que caiga sobre la fruta para que reciba impureza. ¿Sí? Eso también es otra cosa. Entre eso está el agua, la sangre, el vino, el rocío, la leche, el aceite y el dvash, la miel. Son los siete líquidos. Bien, aquí lo trae aquí abajo, dice aceite de oliva, vino, rocío, leche, miel de abeja y sangre. Son las 7. Y con esto vamos a dejarlo aquí. Quedamos en el versículo 17, ya que tenemos
versículos y bastantes cosas que explicar. Vamos a hacerlo en dos audios, Besrat Hashem. Tengan un buen día.